veces lo hacemos sin darnos cuenta. Y creo que la idea de este espacio es podernos preguntar, ¿yo en dónde estoy? Si del lado de las víctimas a veces o del lado de los victimarios, porque no actuar también es ser cómplice y ser parte del mismo problema. Y la idea de hoy es que podamos pensarnos en cómo buscar esas estrategias de apoyo y esas estrategias de solución. Entonces, vamos a ver como varios temas de las definiciones, los tipos, causas, em, pero también vamos a tener un espacio sobre todo de poder compartir a veces desde nuestro trabajo las experiencias que hemos tenido con el tema, porque créanme que es un tema que a veces desborda, y me lo decían profesionales de medicina legal. A veces ver a una persona que vuelve cada 6 meses con las mismas heridas, te cuestiona, porque es que realmente recuerden que uno no puede tomar decisiones por las personas que están en situaciones de conflictos, sino que es quien tiene el conflicto, quien tiene que, nosotros podemos acompañar un proceso de conciencia para que pueda tomar decisiones y buscar nuestro apoyo, nuestra ayuda. Entonces, ¿quién resulta en consulta? La mamá pidiendo por las conductas de los hijos, o a veces la pareja pidiendo por las conductas de sus allegados, de sus personas cercanas. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La idea es prevenir la violencia basada en género intrafamiliar a través del reconocimiento de causas, consecuencias y mirar esas estrategias de afrontamiento que se están dando en este momento, que, que creo que es importante que las conozcamos. Por violencia Sí, de mueren más acuerdo. hombres. Perdón, doctor Carlos. Yo creo que Cuéntame. las preguntas al final las hacemos a través del chat y yo te las comunico para que las vayamos contestando. ¿Te parece? Para que no interrumpamos como la conferencia, sino solo al final. ¿Vale? Muchas Listo, gracias. Qué pena. listo, perfecto, perfecto. Sí, el chat va a ser una gran fuente de apoyo. Y lo que les decía, preguntas o de pronto sus propios comentarios y experiencias. Miren, a veces uno se enriquece más con la experiencia que ha vivido algún compañero o alguien más que solo con lo que hemos mm, visto. Por violencia mueren más hombres que mujeres, eso es verdad, pero mueren más mujeres a manos de un conocido. Eh, en Colombia tenemos unas cifras que es el tema de los feminicidios, ¿sí? Y es mujeres asesinadas por mes en cuarentena nacional del 16 de marzo al 16 de agosto. Esta no está actualizada, hay otra que salió del Observatorio de Feminicidios y nos dice que hay un total de 233 mujeres asesinadas a manos de una de sus parejas, que en agosto del 16 había 33 casos y que al 25, es decir, hace 2 días que salió el otro reporte, hay 42 casos de mujeres asesinadas. Es decir, en 9 días murieron 12 mujeres. En 9 días murieron 12 mujeres. Eh, está muriendo casi 1, 2 mujeres por día. Y esto se nos puede volver un panorama y se nos puede volver una estadística más. Pero realmente con el tema del confinamiento, las reacciones agresivas y violentas se han acentuado más. Las reacciones, la falta de inteligencia emocional, la falta de aprender a comunicar aquello en lo que no estamos de acuerdo, eh, aquella habilidad para poner límites, pues cuando no se fortalecen, pues se traducen en, en agresiones, en violencia y en su máxima expresión en el asesinato. Em, la violencia en tiempos de cuarentena ha aumentado por causa del confinamiento. El aislamiento genera una ruptura en el equilibrio biopsicosocial de las personas. ¿Por qué pasa esto? Porque es que antes usted tenía un espacio que era su trabajo y ese era un espacio diferente al de su casa. Entonces usted tenía un puente entre ambos escenarios, tenía un puente. Entonces cuando usted salía de un espacio al otro, podía hacer una transición entre las cargas emocionales de un lugar al otro. Pero ahora ambos espacios se le mezclaron y se le juntó casa y trabajo al mismo tiempo para muchas familias. Casa, trabajo e hijos y colegios.
Entonces los niveles de estrés han empezado a aumentar, las personas han empezado a tener alteraciones, sobre todo en tres aspectos que es importante, que son su alimentación, el sueño, la calidad del sueño, em, y en el tema de las relaciones intrafamiliares. Aumentan los factores estresantes y las respuestas agresivas a conflictos interpersonales. Aquí es importante la idea del estrés, porque es que a veces son situaciones estresantes las que generan cierto tipo de desencadenan cierto tipo de acciones. Entender que cuando hay una situación, cuando tenemos mucho cortisol en el cuerpo, recuerden que el estrés se da porque segregamos cortisol y el cortisol nos prepara para dos cosas, para luchar o para huir. Y a veces esta amenaza la sentimos en casa y la forma en la que reaccionamos, ese estrés reacciona es de una manera agresiva. Un indicador que de pronto le va a dar a usted una idea de quizás si tiene una tendencia a un estrés prolongado, crónico, es que uno se vuelve bueno trabajando con los aspectos estresantes. Exceso de trabajo, por ejemplo, uno se vuelve bueno, pero se vuelve irritable con pequeñas cosas en otros espacios. Usted tiene una carga laboral grandísima, trabaja, la afronta bien, sigue adelante, llega a su casa y cualquier cosa que le dice su familia y usted estalla. ¿Sí? Son esas cositas que empiezan a acumularse y más adelante vamos a ver un ejercicio que se llama el violentómetro, de cómo la violencia empieza con pequeñas cositas, pero va aumentando, va aumentando, va aumentando. El león de tu vida, jefe, compañero de trabajo, pareja, hijos, clientes y usted mismo. El estrés que pasa cuando yo me siento amenazado, yo reacciono de una manera agresiva em, o evitativa. Esto es instintivo, ¿sí? Digamos que si yo les preguntara, ¿han sentido alguna vez deseos de salir corriendo o agredir a su jefe, a su compañero de trabajo, a sus hijos, a sus clientes o usuarios, o a usted mismo? Algunos dirán, sí, yo he sentido ese deseo, pero pues no pasa más allá, pues porque lo saben controlar, saben que se disgustaron por una cosa puntual. Cuando eso es todo el tema de inteligencia emocional. Cuando no tenemos esos espacios, pues todo eso se nos vuelve agresividad. Y entonces reaccionamos y nosotros podemos ser agresivos de diferentes maneras, ¿sí? Una agresividad activa, es decir, física, del golpe, o una agresividad pasiva. Y es donde yo no expreso, pero me desquito de otras maneras con las personas que me siento en conflicto. Por ejemplo, en el trabajo, usted tenía un conflicto con algún compañero y como no siente que no puede decírselo de frente, entonces cuando hay un trabajo, tiene que entregar algo a ese compañero, necesita un recurso suyo, usted simplemente lo dilata y lo posterga. ¿Listo? Em, Vamos a hacer como una mención importante frente al tema de violencia hacia la mujer. Hay dos leyes que seguramente algunos de ustedes ya las conocen, que es la 1257 de 2008 y la ley Rosa Elvira Celi de 1761 de 2015, que digamos que la ley 1257 nos muestra como los tipos de violencias, pero también las rutas a las que pueda acudir una mujer en caso de ser víctima de violencia. Y la ley Rosa Elvira Celi, que es también conocida como la ley del feminicidio, es como un agravante a ese tema de la agresión hacia las mujeres. Recordar ese caso de Rosa Elvira en el Parque Nacional, la agresión que no fue solamente un abuso, sino fue agredirla en su cuerpo también introduciendo, por ejemplo, objetos por su área vaginal hasta los intestinos, a una sevicia. Y eso hace pensar que como sociedad tenemos cositas que reevaluarnos. Porque digamos que en lo que hemos visto, es un tema de posesión, a veces es agresión hacia las mujeres, sentir que la mujer es un objeto que yo puedo poseer, ¿sí? Especialmente como en la parte de lo masculino. Entonces, hay toda una deconstrucción eh, y que creo que nos falta camino. Creo que en el espacio de lo femenino, de la mujer, hay todas unas estrategias súper interesantes y hay todo un fortalecimiento de esta reflexión, pero en lo masculino nos falta seguir construyéndonos a nosotros como hombres esta reflexión de un mutuo respeto y una mutua construcción de esa convivencia hombres-mujeres. Violencia basada en género, acá vamos a hacer una precisación, y es que son graves violaciones a los derechos humanos que obstaculizan la consecución de que obstaculizan la consecución de la equidad de género.
El reto es transformar las estructuras que históricamente han marginado y menoscabado los derechos de las mujeres y de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Acá es importante que no confundamos violencia basada en género con violencia intrafamiliar. ¿Sí? Hay unas características muy diferenciadas. Entonces, si te los explico de la siguiente manera, si hay una persona que piensa políticamente diferente a mí, políticamente diferente a mí, y yo la agredo por ese motivo, si yo la agredo por ese motivo, mmm, eso sería violencia basada en ideología política. ¿Sí? Cuando yo agredo a una persona porque su orientación sexual es homosexual, es lesbiana, es trans, estamos hablando que es una violencia basada en el género. Si yo agredo a mi pareja, eh, ¿me escuchan? Ah, ok, listo. De pronto María, mirar eh, tu sonido. Mm, Cuando yo agredo a mi pareja, porque yo siento que ella ella no puede tener los mismos derechos que yo, y que porque a ella se le ocurre, no sé, salir a estudiar sin mi permiso, ¿sí? Si yo la agredo, que porque las mujeres no hacen eso, es decir, por su condición de mujer, estoy hablando de una violencia basada en género, ¿sí? La violencia intrafamiliar, ya vamos a ver cómo su definición un poco también a nivel legal, y es acción o omisión cometida por algún miembro de la familia que afecta el bienestar y la integridad física y psicológica, eh, y la libertad del derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia, sin importar el espacio físico en donde ocurra. Es decir, si estoy en un centro comercial y mi pareja me empieza a agredir, en ese momento empezamos a discutir, eso es violencia intrafamiliar. ¿Sí? Así no esté dentro de casa, está dentro del sistema familiar. El artículo 229 del Código Penal nos dice que el que maltrate físico o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, eso es violencia intrafamiliar, y que la pena está entre 4 y 8 años de cárcel. Había un momento en el que se pensaba, bueno, si había una persona que estaba por fuera del matrimonio, ¿sí? Por fuera del matrimonio, y era violentada por la pareja, se podía constituir como violencia intrafamiliar. Entonces antes había unos huequitos ahí en la ley y se constituyó algo importante, que es lo siguiente, que quienes pueden estar dentro de ese núcleo familiar y pueden constituirse en violencia intrafamiliar, las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente. Sí, no solamente está el tema del matrimonio, sino las parejas de carácter permanente por fuera de él. Y este que me parece muy importante es quien no siendo miembro del núcleo familiar se ha encargado del cuidado de uno o varios miembros de la familia. Y especialmente cuando tenemos niños o adultos mayores, que ocasionalmente nos toca acudir a una persona externa al núcleo familiar, y pedir ese apoyo, eh, y que puede constituirse por el trato en violencia intrafamiliar. Ciclo de violencia intrafamiliar, aquí era lo que yo les decía un poco al inicio, y esto lo mirábamos con medicina legal, que hay casos que se repiten y vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. ¿Sí? Entonces hay una acumulación de la atención, se empiezan a tratar mal, ya no aguantan tantos, no se aguantan el uno al otro y hay un estallido de la atención. Entonces empieza los conflictos, las peleas, los gritos. ¿Qué es importante? Eh, que esto no se dé, por ejemplo, en la cocina. La cocina es uno de los espacios más peligrosos para tener una pelea de pareja, porque hay objetos cortopunzantes y contundentes. Entonces, que te llegue a ti un señor con un golpe en la cabeza, con un trauma cráneoencefálico, porque en una pelea su pareja tomó el sartén y lo golpeó, eh, pues habla de esos espacios que son peligrosos. Miren, uno a veces tiene que ver el tema de la violencia, si bien la idea es que no exista, nosotros a veces emocionalmente nos aferramos a ciertas parejas tóxicas, ¿sí? Y si bien no queremos salir de ese ciclo, porque a veces quienes han tenido contacto con personas que están en ciclos y en círculos de violencia, a veces no es fácil que la persona tome la decisión o tenga el apoyo y el respaldo para salir.
podemos mitigar con algunas cosas, como algo tan sencillo, no tener una pelea en un espacio como la cocina. Sí, esos pequeños detalles pueden hacer la diferencia, no tener una pelea, por ejemplo, en un baño, porque ¿qué ha pasado? Entonces se rompen los espejos y hay una agresión con los vidrios. Después de todo esto viene la luna de miel, que es cuando, ay, es que yo no quería pegarte de esa manera, ay, es que mira, algunos de pronto se identificarán con esto, pero a veces llegaba la pareja con un pollo asado y entraba primero el pollo pidiendo perdón para poder volver a la normalidad. Y se llamaba luna de miel porque hay un periodo de aparente calma, pero después se empiezan las pequeñas cosas a acumular en tensión, acumular la tensión. Em, Hay algunas estrategias como la siguiente, se las voy a poner, permítanme optimizo aquí, clip de pantalla. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, me gustaría ordenar una pizza. Señorita, usted ha contactado la línea de emergencia. Lo sé, ¿me podría decir el menú, por favor? Señorita, ¿está usted bien? No, la calle es Maple 194. Señorita, ¿hay una persona con usted de la que no pueda hablar? Sí, voy a querer una pizza de pepperoni, por favor. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar? Señorita, estamos mandando una unidad hacia su casa. ¿Usted puede esperar en la línea? No, gracias. No tarden, por favor. Dejaré la luz encendida. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, me gustaría ordenar una pizza, por favor. Pero señorita, usted acaba de marcar al 911. Lo sé. ¿Podría decirme cuánto tardará? Señorita, ¿está todo en orden? No, estoy en Maple Way 413. ¿Hay alguien en esa habitación del que no pueda hablar? Sí, señora. Pepperoni, por favor. ¿Cuánto tardarán ahora? Tengo un oficial a una milla de usted. ¿Podría permanecer en la línea, por favor? No, gracias. La veré pronto. Acá hay un tema que se vuelve sumamente importante y es eh, em, el, el- el proceso de atención a veces no es de denuncia no es tan fácil por todo el miedo que se genera, sí, todo el miedo al agresor, por todo el miedo que existe frente a, porque recuerden que el victimario siempre va a atacar la autoestima de la persona y el victimario es un manipulador emocional y todos los que son violentos son manipuladores emocionales en términos de pareja, van a culpar a la víctima. Entonces, este tipo de estrategias la empecé a ver como muy recurrente y creo que cuando uno empieza a mirar las diferentes estrategias que existen a veces desde las secretarías de la mujer, eh, se vuelven espacios que son totalmente bueno, aquí veo una cosita en el chat, no sé, se escucha bien, pero de pronto hay algunos problemas de sonido. Sí, quizás yo creo que es de pronto para los equipos de algunos lugares, porque muchos ya me plantean que sí se escucha, que sí se escucha bien, Se entonces escucha perfecto, sí. De pronto hay la que, persona que tiene algún de inconveniente. destino, el tema de Sí. destino. Listo. Acá con todo este ejercicio, la invitación para quienes trabajan con el tema de mujer es la creatividad, ¿sí? Creo que en Bucaramanga había un espacio que era Té para Todas, y son espacios donde se pueden compartir y donde se busca ese espacio de apoyo entre mujeres. Mm, Vamos a ver 4 tipos de violencia: física, psicológica, económica y sexual, que creo que muchos ya las manejamos, pero esto nos va a precisar. Uno, que no solo pasa a las mujeres, sino que también a los hombres, que hay unas estrategias de afrontamiento em, y que, por ejemplo, violencia física, toda acción caracterizada por el uso de la fuerza física que cause daño leve o grave. Miren, uno a veces permite que las agresiones sean pequeñitas, pero se van sumando, 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 y uno habla con las personas y le dicen, lo único que le dicen a uno es que, pues él me pega, pero no tan duro, o ella me pega, pero no tan duro. Ahora, también me he encontrado con unos casos que son complejos. Entonces, por ejemplo, llega una persona a consulta
Dice, doctor, lo que pasa es que mi esposo me engaña. Y cuando le preguntamos, bueno, pero ¿cómo lo sabe? ¿Lo vio en WhatsApp, en algún espacio, lo vio en algún escenario? Y dice, no, lo que pasa es que él ya no me pega. Y entonces, ¿en qué momento? La pregunta que uno se hace en el fondo es, ¿en qué momento confundimos la violencia con expresión de afecto? Y hay situaciones que, por eso es tan complejo el tema de la atención. Acá quiero volver a... miremos aquí. El hotel era hermoso, mamá. Me llevaba el desayuno a la cama. Me trató como una verdadera princesa. Una luna de miel soñada. Mamá, te tengo que dejar. Miguel vino por mí. Después te llamo. Mi amor, ¿cómo estás? Ay, pero si te ves muy bien. ¿Ves lo que me haces hacer? Es que si no fueras tan terca, nada de esto pasaría. Prométeme que no vuelva a pasar, ¿sí? Esto no son muestras de cariño, es violencia física. Llama al 155 e infórmate. Un mensaje de responsabilidad corporativa de carácter. El hotel era hermoso, mamá. Me llevaba el desayuno. Vamos acá. Listo. Cuéntenme si esta imagen sí se ve mejor. No, se está viendo como distorsionado. Ya, miremos acá. Ahora sí, cuéntenme cómo se ve la imagen. Ahora sí, ya se ve mucho mejor. Ok, es que Zoom ahí de pronto tiene una cosa que es optimización de cuando uno presenta los videos, entonces daña cuando uno sigue trabajando el resto de la presentación. Entonces, todos los días se aprenden cosas nuevas. Violencia psicológica, acción o omisión, daño a la autoestima. Miren, lo que uno ve, por ejemplo, cuando uno ve el tema del violentómetro, que vamos a mirarlo más adelante, la primera fase uno podría decir que es pura violencia psicológica. Es atacar a la persona, es hacerla culpable. Por ejemplo, el de la violencia física que vimos antes, se combina perfectamente con violencia psicológica cuando el agresor le dice, si ves lo que me haces hacer, es que tú te lo mereces, es que tú no haces las cosas, es que siempre culpando a la víctima, siempre atacando su autoestima. Aquí voy a optimizar nuevamente el clip para poder ver el video. Hola amor, mira lo que te traje. ¿Una flor? ¿De papel? Pero la hice yo. ¿No pudiste invertirle más? No. ¿Te gustó la sorpresa, amor? Ay, amor, a mí me la sorpresa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué la volteas a ver? Pero... Ve y si quieres platica con ella. Me choca que hagas eso. Siempre es lo mismo contigo. Ni creas que te voy a sacar así. Pareces una... ¿Cómo voy a parecer? Cámbiate, cámbiate. Cámbiate. Y apúrate que ya es bien tarde. Hola. ¿Cómo estás? Dice que... Es un amigo de la escuela. ¿Amigo de la escuela? Amigo de comer, ¿verdad? No voy a comer, cálmate. ¿Por qué lo saludas así? ¿Violencia yo? ¿Violencia Para yo? nada. ¿Cómo crees? Eso a mí no me pasa. Las cosas no me pasan a mí. ¿Víctima yo? O sea, los hombres no a sufrimos otra de esas gente. cosas. Yo no soy ninguna víctima, y mucho menos de maltrato. ¿O no? Jamás. No es como que me tenga que estar preocupando. ¿O no? Violencia. Compartir. Violencia.
2003, tema de la violencia psicológica, como lo veíamos en los videos, no es un asunto solo de mujeres, sino tanto de hombres para mujeres. Y creo que hay un tema bien importante y es cómo construir unas relaciones más sanas. A veces tenemos que ver nuestro recurso social y nuestro recurso social a veces es violento. Las prácticas en la forma como nos relacionamos son muy agresivas. Entonces, construir esos espacios es toda una tarea y creo que empieza por empezar a preguntarnos qué tan violentos somos nosotros mismos en los escenarios en los que nos desarrollamos. Pasamos a un tema que es violencia económica, que más que leer esto, creo que se ejemplifica mejor con la siguiente historia de una persona, una profesional, que... en el 2003 estudié la carrera de odontología. Me recibí y empecé a trabajar en el consultorio donde conocí a mi ex marido. Él se atendía ahí. Me casé con él y, como siempre digo, las señales siempre estuvieron desde el principio. Y las ignoré a pesar de que sabía que era un hombre controlador. Desde que nos casamos empezó la violencia económica, aparte de la emocional y psicológica. Las señales más evidentes fueron que primero, cada vez que volvía de trabajar era un problema, se enojaba mucho, hasta que finalmente me obligó a renunciar y que me quedara en mi casa sin nada que hacer. Después lo único que hacíamos juntos era hacer las compras y él decidía qué se compraba y qué no. Me cuestionaba todo lo que yo elegía, siempre diciendo que no era necesario o que era muy caro. Hasta que llegó el momento en que no me dejaba ir más a hacer las compras, iba él solo y decidía qué comprar porque decía que si me daba la plata yo iba a comprar cualquier cosa. Otra señal fue que me revisaba todos los gastos de la tarjeta de crédito hasta que me obligó a darla de baja. Y hasta me obligó a vender mi auto porque supuestamente generaba muchos gastos, quedándome sin medio de transporte y sin plata para poder movilizarme a donde yo quisiera o necesitara. Si te sentís identificada por alguna de las situaciones que me tocó vivir, no estás sola. El tema En 2003 estudié... el tema de la violencia económica es bien... ok, ya miramos, ya te pasamos la... En el 2000... Aquí ponemos aquí a petición del chat la diapositiva de violencia física. Aquí algunas frases, aquí también voy revisando el chat, que creo que va saliendo información importante. Muchas veces los hombres son violentos, pero no denuncian, son violentados, pero no denuncian ni dan a conocer sus casos por el estigma y la burla de la cual puede ser víctima. Sí, esto es muy común, más de lo que uno cree. Inclusive también la denuncia, dependiendo de algunos, por ejemplo, estratos, tiene una intención diferente. Listo, ahora sí creo que se debe ver bien la diapositiva. Entonces, el tema de violencia económica, recordemos ese caso que estábamos viendo. Entonces, le pide que deje de trabajar, le pide que venda el carro, le pide que salga de sus tarjetas de crédito, y entonces lo que hace es que toda la dependencia económica la genera hacia él. Hay algo que también es importante, por ejemplo, en términos de la violencia patrimonial. Entonces, como por ejemplo en el área rural, las propiedades están solo a nombre del hombre. Entonces, ese tipo de espacios, de escenarios, son también violencia que tenemos que tener en nuestro radar, ¿sí? Y hay unas cosas que son de tipo, lo que llamamos como micromachismos también, que a veces los hombres nos vemos en esos espacios donde uno se da cuenta de cosas que me hacía un participante en una conferencia, me hacía pensar, y era, él nos decía, uno va a la tienda, su pareja paga, su esposa paga, pero quien recibe las vueltas es él. Ese tipo de ideas son las que mantienen como estas relaciones de desigualdad, que en un trabajo tengamos diferentes salarios en un mismo cargo entre hombres y mujeres, son cosas que se pasan como al tema de violencia de género, basada en género,
pero que pues sustentan también nuestras formas de agresión en los espacios también íntimos. Siguiendo con la próxima violencia que vamos a ver es el tema de violencia sexual, que el tema de violencia sexual no es solamente porque se obliga a la persona a tener relaciones sexuales, sino cuando también se obliga a una persona a presenciar prácticas sexuales. Digamos que aquí en términos de violencia sexual, los casos en los que en lo personal me he encontrado como con mayor a nivel personal, más bien como a nivel laboral, ha sido con el tema de los casos hacia los niños y las niñas y los jóvenes. ¿Sí? El tema de la violencia sexual, el uso de la explotación sexual, que un papá grabe a dos hermanitos teniendo relaciones sexuales para vender videos y después tenerlo que atender en un centro de adoptabilidad, y ya chicos de difícil adoptabilidad, y ver todas las huellas emocionales que eso genera en los chicos, no dice esto se sale de la cabeza. Y por eso aquí le hablo no solo al profesional que quizás me está escuchando, sino también al papá, a la mamá que me está escuchando. Hay que cuidar de nuestros hijos. Todo el tema de las redes sociales ahorita es complejo. Hace poco, tuvimos un caso de un chico que una persona mayor empezó a pedirle todo el tema de grooming, todo el tema ¿qué es el grooming? Cuando una persona mayor se hace pasar por un joven y empieza a pedirle fotos y información a los menores, pero también esto no fue por un Facebook, no fue por un WhatsApp, fue por un juego en línea, esos juegos de rol que permiten que otras personas de otros países puedan interactuar con los chicos, hay que tener ojo con eso. Y eso le pasó a un amigo que trabaja con Señal Colombia en todos los procesos de prevención del grooming. Entonces nosotros podemos estar trabajando en el tema, ser muy cercano al tema, y nuestra familia estar sufriendo de aquello en lo que nosotros trabajamos. Hay que también no desvaloricemos esos pequeños indicadores dentro de casa, que a veces son los que más necesitamos ver. Cuando la agresividad no se canaliza, se transforma en violencia. ¿Eres víctima o victimario? ¿Y qué pasa si lo medimos? Acá les presento el violentómetro, es una estrategia que se realiza en México, donde se hacen la pregunta, venga, ¿y por qué las parejas están matando a sus parejas? ¿Qué pasa? ¿Desde dónde se empieza a dar todo eso? Y encuentran que todo empieza por las bromas hirientes, por el mentir, por ignorar ley del hielo, por descalificar, culpabilizar, ridiculizar, humillar en público. Lo que yo les decía, violencia psicológica. Y quizás si yo les preguntara de 1 a 30, ¿hasta dónde han llegado ustedes? Seguramente, como me pasó con otra entidad, del 11 para arriba. Del 11 para arriba. Primer grado, tengan cuidado porque la violencia va a aumentar. Todo empieza como un chiste, ese tema de culpabilizar, ese tema de descalificar. Entonces empieza así como que, y ya se va volviendo una constante y va subiendo, se va incrementando. Y entonces pasamos a la parte del 10 al 20, donde ya hay amenazas, donde ya se controla, por ejemplo, usted cómo va vestido, cómo va vestida, usted con quién va a salir, a qué horas va a llegar, usted por qué hace, o sea, te empieza el tema de cercar a la persona como si fuera un objeto. Se pasa un tema de golpear, pellizcar, empujar, cachetear, patear. Y el último es el de encerrar o aislar, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual. Recuerde que dentro de pareja, dentro de una relación de un matrimonio, puede existir violación, cuando el acto sexual no es un acto consensuado. El abuso sexual, la violación, la mutilación y el asesinato. 3 niveles, tengan cuidado, la violencia aumentará, reacciona, no te dejes destruir, necesitas ayuda profesional. Consecuencias de la violencia intrafamiliar, daños físicos, emocionales y psicológicos. Las víctimas se hacen incapaces de establecer o mantener relaciones afectivas sanas. Hay muchas relaciones que son desde la inseguridad o desde la sumisión, por ejemplo. Sufren problemas de autoestima, de cómo se conciben en su percepción, en su imagen. Y la violencia intrafamiliar puede inclusive generar la muerte. Entonces, no solamente las personas implicadas o por un asesinato, feminicidio, sino, por ejemplo, en la salud de los adolescentes y de los menores.
quienes, créanme que el tema de ideación suicida no es tan descabellado cuando un chico dice es que yo estoy cansado de todo esto en mi casa, o el tema de consumo de sustancias psicoactivas. Que a mí un adolescente me diga, yo en la esquina de mi casa consumo marihuana para prevenir, porque cuando llego a la casa, mi papá llega borracho, le pega a mi mamá y me pega a mí y por lo menos a mí no me duele, son cosas que lo dejan a uno pensando. Bueno, para las medidas de protección podemos acudir a las comisarías de familia, a las comisarías de familia, a los jueces de control de garantías, fiscalía, los centros de atención, el CAPIF, que es el Centro de Atención Penal a Víctimas, la URI, el UAP, los casos de violencia sexual, en los centros de atención integral a víctimas de violencia sexual, el CAIVAS. Aquí con temas de violencia sexual a uno le pasan cosas cuando a veces da denuncia en algunos espacios públicos de comisaría de familia, que uno vaya con una menor de 15 años, que por una violación, o poner la denuncia, bueno, ya había pasado un tiempo, pero hablar con el comisario o su ayudante, que fue en este caso. Les comento esto porque a veces hay algo que es humanización del mismo servicio. Imagínense que yo iba con la chica, después de las preguntas de rigor, nombre, edad, esta persona llega a hacer una pregunta y dice, venga, ¿y usted cómo iba vestida? A veces ese tema de la violencia que también generamos en la atención y esa revictimización, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque las personas que son víctimas de cualquier tipo de violencia merecen ser atendidas con toda la integralidad y el respeto del caso. Estrategias de afrontamiento, vamos a hablar de 3, la comunicación, el mejorar la comunicación. Hay 2 escenarios, miren, creo que una de las preguntas que habían hecho era cómo se puede mitigar dentro del hogar, ¿sí? Porque hay un punto donde si solo fuera irnos, pues se acabarían muchos hogares. Creo que las reacciones violentas hay que mirar cómo se empiezan a construir el tema de la inteligencia emocional. El tema de mejorar la comunicación, no dejar las cosas sueltas, buscar un espacio adecuado para decir aquello que nos incomoda y nos inconforma, ¿sí? No lo diga cuando usted está alterado, cuando pasó una situación y se enojó, sino buscar un espacio para hablar con su pareja o inclusive con su familia, porque puede ser violencia no solo hacia los hijos, sino de los hijos hacia los papás. Roles de los miembros de la familia en medio de la pandemia, que las personas tengan pues roles dentro de la casa, ¿no? Si está trabajando y en casa también, pues los chicos a veces a cierta edad pues ya pueden guardar sus juguetes, los esposos también podemos cocinar, podemos acercarnos a la cocina, algunas otras labores, ese ayudo mutuo, ¿sí? Construir familia como un equipo y distribución de los espacios durante la pandemia. ¿Qué es esto de distribución de los espacios durante la pandemia? Tiene que ver con que tengamos espacios de interacción, es decir, estamos juntos pero no revueltos. Es decir, yo estoy trabajando, mis hijos están por acá y nos vemos, nos saludamos, tal. Compartir y espacios familiares. Entonces, hay espacios donde, por ejemplo, armamos un rompecabezas, vemos una película juntos, compartimos espacios juntos. 3, espacios administrativos. ¿Qué son los espacios administrativos? Que usted llega, se sienta y todos los requisitos que tiene en la semana, y yo creo que este es uno de los tips que les voy a dar, que inclusive apoya al tema de prevención de contagio por COVID. Usted se sienta un día a la semana y dice, ¿qué es lo que me falta para toda esta semana o para dentro de 2 semanas? ¿Qué falta por comprar? ¿Qué recibos hay que pagar? Todos estos temas. Y los empieza a manejar y eso reduce el estrés. ¿Por qué? Porque hay personas que todo el tiempo se la pasan durante toda la semana diciendo, tengo que pagar tal cosa, tengo que ir a tal cosa, tengo que comprar tal cosa. Y entonces lo que hacen es cargarse de cosas faltantes y no un ejercicio de planeación familiar. Y también necesitamos espacios individuales. Los chicos también necesitan espacios individuales, espacios donde sientan su espacio, donde puedan, por ejemplo, fortalecer sus hobbies, como si les gusta tocar guitarra, si les gusta leer, si les gusta cocinar, pero un espacio también individual. Tenemos que construir lo familiar y lo individual. Voy a mirar acá un momentico el chat, que no lo he podido
ver así en forma. Sí, 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 aquí cuando Laura plantea lo de violencia en labor de parto, sí hay una frase que a veces utilizan cuando están gritando y las parteras y las enfermeras dicen como no gritó cuando lo estaba haciendo. Me he encontrado como con esa historia muy seguida, que se vuelven esas prácticas de violencia. Em, dice, uno nunca se imagina tanta crueldad familiar iniciando desde una sencilla actitud, partiendo de un escenario que aparentemente no es de riesgo. Sí, el riesgo se da cuando no ponemos los límites en el día a día y en el ejercicio de la relación. Acá, líneas de atención. Entonces, está la línea 192, opción 4, que es una opción a la cual podemos acudir para pedir apoyo, se habla con un profesional. Y a veces es eso, miren, uno a veces está estresado por situaciones que si se lo manifiesta la misma familia en cómo lo siente, el problema se va a aumentar. Por eso, si usted sí tiene un amigo o puede llamar a una línea de apoyo como las que les voy a presentar a continuación, pues simplemente dígale, mire, yo estoy supremamente enojado por esto. A veces simplemente uno también dice, Doc, qué pena, se escucha como robotizado, no sé si a todos les pasa, pero yo sí escucho como robotizado. sí, Ahora te congelaste. Qué pena con ustedes, fallas técnicas. Creo que lo sacó el internet, pero esperemos unos 2 minuticos. Yo creo que él ya se vuelve a conectar. Qué pena con ustedes. No, tienes audio. Tienes el micrófono apagado, Doc. listo, ahora Ahora sí. sí. Ujú. Perdón que se nos fue la señal por un segundito. Tranquilo, no hay problema. Entonces, Igual acá continuamos los mismos o dos más, tal vez. Sigamos. ok, listo. Te iba a pedir un favor. De pronto han escrito varias cosas en el chat, no he podido como revisarlo muy en forma, pero si de pronto hay algunas preguntas, Giovanna, sí las vamos a ir mirando y al final las podemos ir respondiendo. Ahí Ok, vale. Listo, entonces permítanme compartir pantalla. Listo. Listo. Nada, teníamos la línea 192, opción 4, las líneas, la 123 de emergencias, la 106. Para hombres, la 122, que es la línea de la fiscalía. Para mujeres, la 155, que es la línea púrpura. Esta es una línea para Bogotá, 364-96-66, línea de salud para todos. Como sé que se conectan de diferentes lugares también,
es importante que busquemos esa red de apoyo que tenemos dentro de nuestro mismo territorio, ¿sí? Esas líneas de ayuda. Por ejemplo, hay una que es Casa Espinosa, que como es virtual, es más fácil que podamos acceder a ella. Es una estrategia de la Universidad de los Andes, que estudiantes de maestría de psicología clínica apoyan a personas que deseen solicitar ayuda. Lo hacen a través de un correo y ponen el tema del aislamiento a nivel familiar. eh, es una opción ahí que podemos utilizar. Aquí hay una estrategia que no sé si ya la tengo, de bagaje frente a los tipos de violencia, en qué momento yo soy víctima de X o Y tipo de manifestación de la violencia. Yo la descargué porque pues quería ver cómo funcionaba y me quedé con ella, a pesar de que dice ellas. Yo digo que es para todos, ¿sí? Y a pesar de que dice ellas, yo creo que la información Doc, se le está entrecortando todo el tiempo la que tiene información. sirve tanto a hombres para mujeres. ¿Qué se llama? La información. Ya, déjame mirar una cosita. No la presentación, sino su voz, qué pena. Se está entrecortando todo el tiempo. Mientras tanto, yo les voy contando que la Gobernación de Cundinamarca pronto también hará su lanzamiento de el programa Salud Mental en Casa, que también es un gran apoyo para escucharlos y para todas las inquietudes o los momentos que ustedes estén viviendo. Entonces, Doc, pues continuemos esperando que nos ayude un poquito el tema de la señal. Sí, sí, inclusive ahorita te escuché una gótica cortada. Pregunta, ¿salud mental en casa es solo para las personas de la gobernación? Sí, es un programa destinado solo para los funcionarios y colaboradores de la Gobernación de Cundinamarca. Por Para el ahora sí. apoyo de los funcionarios. Sí. Ok, ok, sí, no es para tenerlo en cuenta, porque hay muchas empresas que tienen servicio de salud empresarial, entonces se vuelve un escenario importante. Ahí estaba hablando de la aplicación Ellas, que me parece importante que la exploren, que que la puedan, y eso son, son estrategias para tratar de atacar todo este tema. Estrategias de espacio seguro, creo que lo creo que estamos sufriendo en nuestra parte final. Sí, sí, sí. Listo, nada, como ya es finalizando, la última información tiene que ver con que en Bogotá está todo el tema de estrategias de espacio seguro, que es poder denunciar hacer, como activar toda la asesoría en entidades como De Uno, Justo y Bueno, ARA, Farmatodo y Terpel, que apoyan también como aliados estratégicos de la Secretaría Distrital de la Mujer. De la caricia al rasguño, es importante tener claros los límites entre las relaciones. A veces la confianza entre compañeros, entre pareja, evoluciona en irrespeto. Y hay muchas personas que dicen, no, yo creo que con el tiempo vamos a cambiar. Y realmente la agresión lo que hace es mantenerse, pues tenemos que aprender a tomar decisiones. Ahí les voy a presentar una última diapositiva en la que, permítanme, me ubico nuevamente. Esto aquí volví. Esta última diapositiva tiene que ver con un grupo de personas que es especial y es importante
para la gobernación, que son Carlos Urrego Bulla, que es nuestro director comercial, y Ramón Orlando Antolines, que es el ejecutivo de cuenta, el ejecutivo comercial. Cualquier duda de traslados, todo ese tema con Famisanar, con ellos lo podemos ubicar, lo voy a dejar ahí en pantallita. Y ahora sí, digamos que abramos un espacio para preguntas, dudas, los procesos, de pronto algunas experiencias que ustedes hayan podido ya tener y que nos quieran compartir. Entonces, bueno, aquí en el chat que ya En el podemos chat ir mirándolo. hay varias cositas. Yo saqué así como lo más relevante debido a que tenemos bastantes mensajes por los temas de conexión, pero mira, dice un comentario: muchas veces los hombres son violentados, pero no denuncian, ni dan a conocer sus casos por el estigma o la burla de la cual pueden ser víctimas. Sí, eso hay asociado a un tema cultural, porque es que denunciar se vuelve un tema de debilidad. Y por ejemplo, en algunos estratos sociales altos se vuelve un tema de, por ejemplo, hay mujeres que en estratos sociales, pues estrato 4, 5, 6, denuncian para afectar la imagen de su pareja. Así es. Bueno, cuando se ha presentado violencia intrafamiliar en un hogar, ¿hay solución No por la para violencia en sí misma, sino como un... No te escuché. Sí, acá hay otra pregunta. Cuando se ha presentado violencia intrafamiliar en un hogar, ¿hay solución para mitigarla o ya es imposible? No, sí hay opciones, pero tiene que pasar por por querer buscar las soluciones, ¿sí? Entonces, sobre todo con el tema de educación en inteligencia emocional. Entonces, aprender a identificar los detonantes. Yo tuve la oportunidad de trabajar con situaciones de violencia intrafamiliar en Ecuador, con población de la periferia de Guayaquil. Y dentro, con una organización inglesa, ellos nos trabajamos en un tema y era identificar los detonantes de la violencia. Identificar los detonantes de la violencia. Entonces, estado de alicoramiento, estados de horas en las que se llega, formas en las que se actúa, para enseñarle a los niños en qué momento tienen que buscar un refugio para que no haya una agresión mayor. Entonces, sí hay posibilidades de mitigar, pero yo creería que eso es posible cuando también pedimos ayuda, pedimos apoyo y asesoría. O sea, a la pregunta de si es posible, sí es posible, pero depende de los límites que logremos poner. Es decir, de que la víctima pues también logre generar un proceso y desarrolle unas habilidades para poder poner los límites adecuados. Con un acompañamiento se puede. Ok. Aquí hay otra compañera que tiene como una duda y dice: ¿por qué las mujeres no creemos en nosotras mismas y pensamos que el esposo es el mejor o la pareja es la mejor, y por qué sentimos miedo? Hay varias razones. Una, pues primero, lo que yo les decía, la generalización. No todas las mujeres sienten eso, por un lado. Y dos, hay un tema cultural también ahí. Entonces, por ejemplo, uno que escucha a veces en familias, y es que usted se va a quedar sola. Entonces, preferible mal acompañada que sola. Ese tipo de ideas acentúan, en quedarnos con una pareja que sea violenta. Entonces, digamos que hay que empezar a sensibilizar que ese no es el camino. Y si te encuentras personas que están con esas ideas, es importante buscar espacios de sensibilización y de apoyo, porque entonces el paso por el miedo, sobre todo, por ejemplo, es a veces el tema de la dependencia emocional o económica, y es económicamente necesito de él para mis hijos, para X o Y, pero emocionalmente no me quiero sentir solo o sola. Entonces también hay que trabajar todas esas inseguridades para poder tomar decisiones. Y lo que te enfatizaba, no es un caso de todas las mujeres y no están solas. Yo creo que eso me lo ha enseñado a trabajar este tema de violencia, la violencia de género, y no están solas y no estamos solos. Hay muchos aportes que podemos contar. Así es.
Sí, porque no es solamente un tema de mujeres, ¿no? También hay hombres que son violentados. De hecho, acá hay un comentario que nos dicen, desafortunadamente las comisarías y los juzgados son atendidas por mujeres, son subjetivas y en su mayoría están a favor de las mujeres, pero muchos hombres también son violentados y no denuncian y por el contrario son víctimas. Eso es más común de lo que uno cree. Digamos, es más común que en patrias por ejemplo, potestad, inclusive ni siquiera solo las mujeres. También los hombres a veces somos subjetivos cuando estamos atendiendo casos desde instituciones. ¿Por qué se los digo? Porque las estadísticas hablan que es a la petición de una custodia, el porcentaje de aprobación es mayor hacia las mujeres que hacia los hombres. Y por ese porcentaje, a veces no sobre todo a veces no con argumentos, sino porque se siente que la mujer va a proteger más al niño. Y son cosas que instituciones. Se fue, se robotizó. Bueno, yo creo que ya vamos a dar por terminada esta conferencia, debido a que también pues ya tenemos que entregar nuestra sala. Por acá, otra compañera de la Secretaría de la Mujer nos dice que la Secretaría de Salud y Mujer, Equidad de Género, también tienen un acercamiento a la comunidad. Entonces, en cualquier caso que ustedes necesiten, también pueden acercarse a esta Secretaría, que yo sé que ellos prestan pues este servicio muy especializado. Hay otro comentario que dice, el agresor va hasta donde la Finalmente, víctima... tenemos que ver y mejorar para quienes puedan incluir. Doc, lo perdimos, por un tiempo lo perdimos, entonces no sabemos qué estaba hablando. Yo ya estaba leyendo los últimos comentarios como para dar cierre a la charla.